Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Evaluaciones médicas ocupacionales, cómo maximizarlas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Ramírez, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? A todos ustedes, bienvenidos a nuestra comunidad de prevención de peligros en el sector salud. Hoy vamos a tocar una temática de suyo interesante. Vamos a hablar de las evaluaciones médicas ocupacionales y cómo ellas tienen mucho que ver en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo cómo podemos utilizarlas como una muy buena herramienta dentro de los diferentes procesos donde estas evaluaciones son claves e importantes. Estamos en nuestra guía del conocimiento, nuestra ruta del conocimiento, y vamos en nuestra charla número 11 de evaluaciones médicas ocupacionales, como les había comentado. Nos queda una sola charla para este año, que será posteriormente, que la vamos a hablar sobre los consultorios de empresa, que también es un tema supremamente importante en este manejo. Pero para iniciar, si quieres, Paolita, evaluémonos. Claro que sí, doctor. Vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a este evento web, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo del mismo. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales? A. Preocupacional, periódicas, egreso. B. POTS, incapacidad, reintegro. C. Por sistemas de vigilancia epidemiológica. D. Ninguno de los anteriores. E. Todos los anteriores. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Preocupacional, periódicas, egreso, 41%. B. POTS, incapacidad, reintegro, 0%. C. Por sistemas de vigilancia epidemiológica, 3%. D. Ninguno de los anteriores, 0%. E. Todos los anteriores, 56%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo. ¿Quién tiene a cargo la custodia de la historia clínica ocupacional? A. Auxiliar de SST. B. Médico de SST, SO. C. Ingeniero de higiene industrial. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta.
A, auxiliar de seguridad y salud en el trabajo, 5%. B, médico de SST, SO, 63%. C, ingeniero de higiene industrial, 0%. D, todas las anteriores, 18%. E, ninguna de las anteriores, 15%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La retención de la historia clínica es A, en violación de derechos humanos, 30 años. B, 20 años. C, permanente en delitos de lesa humanidad. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, en violación de derechos humanos, 30 años, 10%. B, 20 años, 37%. C, permanente en delitos de lesa humanidad, 10%. D, todas las anteriores, 18%. E, ninguna de las anteriores, 24%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Ramírez. Buenas, continuamos, Paulita. Entonces vamos a dedicarnos después de esta evaluación, que me da muchas cosas interesantes en qué pensar cuando oigo las respuestas que ustedes dan. Y es que este tema, las evaluaciones médicas ocupacionales, cuando estamos tan metidos en los temas de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, a veces olvidamos que esto hace parte de la historia clínica como tal y que por ende tiene otras reglamentaciones, como es el caso del decreto 1995, que habla de del manejo de la historia clínica ocupacional. Por eso he preparado una revisión del soporte legal, cuáles son los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales, que vemos que siempre estamos pensando que solamente son ingreso, periódicos y post o egreso, y resulta que hay muchas más que ya vamos a ver cuál es la duración que debe tener en promedio una evaluación médica ocupacional y cuál la periodicidad. Muy importante el manejo y la custodia, el archivo, la confidencialidad, que es muy importante, cuándo podemos o no entregar una historia clínica ocupacional y sobre todo cuándo es objeto o no de retención. Y vamos a ver qué es la retención. Y posteriormente vamos a ver qué otros temas son claves para cerrar sobre cuál es la importancia y cómo hace parte de los diferentes elementos, como es el caso de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Importante lo primero, y es esto, y es cuándo podemos y cuándo debemos manejar o a quién aplica el manejo de las historias clínicas ocupacionales. Entonces, en ese orden de ideas, y es súper clave, debemos entender que la evaluación de tipo médico ocupacional aplica para todos los empleadores en Colombia. No hay uno solo que esté exento de del manejo de la historia clínica ocupacional. Por el contrario, aplica para todos los empleadores. No importa el tipo de empleadores que estemos hablando, ya sea empresas públicas o empresas privadas. Pero supremamente importante que siempre lo tengamos en cuenta. También aplica para los contratistas y subcontratistas. Y esta obligación del manejo de las evaluaciones médicas ocupacionales indica que cuando tenemos contratistas y subcontratistas, ellos deben aplicar los mismos parámetros que tenemos nosotros para la evaluación de esta historia clínica ocupacional y para la elaboración de las evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto es responsabilidad de ellos y ellos tienen que tener ese manejo de la historia clínica, también es muy cierto que nosotros como empleadores de ellos o como contratistas de ellos o como parte del proceso de esta cadena productiva, debemos exigir que estas empresas tengan una historia clínica ocupacional con custodia, con reserva, con todas las características que vamos a hablar acá, que son muchas y que son muy importantes. También es cierto que todo lo que vamos a hablar acá aplica para las ARLs, como administradoras de riesgos laborales, las EPS y las IPS. Es decir, para todas las empresas, tanto administradoras como prestadoras de servicios que están involucradas en la evaluación de trabajadores.
Aplica para las personas naturales y para las personas jurídicas proveedoras de los servicios de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo. Importante resaltar que esto aplica no solamente para la empresa, sino para aquel que le preste los servicios a la empresa de evaluaciones médicas ocupacionales. Sabemos que algunas empresas tienen médicos directamente, que otros contratan empresas que hacen este proceso, pero también tenemos algunos que hacen contratos ocasionales con médicos para poder hacer estas evaluaciones. En todo caso, para cualquiera de estas figuras que están permitidas en la norma, en la ley de la 2346, nos permite manejar y debemos mantener estos criterios. Criterios que son muy interesantes y que cada día se han visto llenos de nueva legislación que debemos entrar a mirar. Muy bien, también aplica para todos los trabajadores independientes. Yo, por ejemplo, trabajo con varias universidades y mi trabajo con las universidades obviamente es por cátedra, por el nivel de maestría y de posgrado. Yo debo presentar mis evaluaciones médicas ocupacionales como trabajador independiente y prestándole servicio a esas universidades. Entonces me lo exigen allí. Muy bien. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la evaluación médica ocupacional tiene un soporte jurídico amplio. Les decía yo que aplican no solamente los que son específicas para la evaluación médica ocupacional, sino aquellas que son claras, claves y sobre todo aplicables a la historia clínica médica como tal, no a la historia clínica ocupacional solamente. De manera tal que la resolución 1995, que emitió en Colombia los parámetros bajo los cuales se maneja la historia clínica, es aplicable a nosotros. La ley 5994, que habla o que maneja la Ley General de Archivos, es la que dice cómo debemos archivar, cómo debemos conservar las historias clínicas. Recuerden que la historia clínica, cuando está en papel, puede generar, y de hecho tenemos mucha historia clínica en papel, puede generar procesos de oxidación y por ende de daño por fuego o por incendio, y en ese caso tendríamos una pérdida. Luego, la Ley General de Archivos nos dice cuánto debemos retenerla, pero no solamente eso, sino hasta cuánto tiempo y cómo deben ser esas medidas de conservación que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de oxígeno, con los niveles de humedad, cómo debe ser el archivo como tal de ellas. Muy bien, la resolución 2346, que para nosotros es la palabra más importante en términos de legislación, porque ella regula cómo hacemos la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales, cómo se hace el manejo y qué contenido debe tener la historia clínica ocupacional. Yo sé que a veces por la velocidad muchos de mis colegas médicos, digamos que hacen que sea demasiado mecánico el diligenciamiento. Los invito a que, al igual que en las historias clínicas que se llaman en las IPS, en las EPS y en todos los ámbitos donde manejamos historia clínica, se tenga la rigurosidad de ese manejo. Y eso hace parte de este proceso de optimización de la historia clínica ocupacional. También tenemos la resolución 1998 del 5 de junio del 2009, donde se modificaron los artículos 17 y 11 de la resolución 2346 y estableció el tema del manejo de la historia clínica en una variación, porque antes estaban diciendo que debía manejarlo la ERL o en fin. Hoy en día, claro, la custodia también pertenece no solamente al médico, sino a la IPS que está, en la cual trabaja el médico, o sea que de paso es el médico quien maneja esa custodia. Y esta resolución 1918 nos permitió aclarar ese punto que fue confuso durante más o menos 2 años hasta el 2009 cuando se emitió el decreto 1443 del 2014, que habla del lapso de tiempo que se debe mantener en archivo la historia clínica. Y hace un par de anotaciones que vamos a ampliar en la medida en que estemos hablando de este proceso. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que el lapso mínimo de mantenimiento de la historia clínica, y eso es claro, muy importante para las entidades, para las empresas, para las IPS, es de 20 años, pero a partir del retiro del trabajador. Eso quiere decir que si yo tuve un trabajador 20 años, pues ya no es que ya me deshaga la historia clínica porque la tuve durante 20 años. No, al contrario. Apenas el trabajador egrese por cualquiera de los motivos, porque renuncia, porque fue con justa o sin justa causa despedido o porque se pensiona, a partir de ese momento en que sale el trabajador,
cuentan los 20 años. Esto es muy importante en términos de los volúmenes que debemos manejar de historias clínicas y obviamente también hay cosas bien interesantes, como por ejemplo nos ha sucedido que alguno de los médicos que ha atendido y que tiene la custodia de la historia clínica muera. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Ya les voy a contar. La resolución 0312, que es la de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que derogó la 1111 del 2017, porque aquí se habla obviamente de qué debemos hacer con las evaluaciones médicas ocupacionales, cómo es el manejo de las mismas y qué debemos hacer con ellas. La ley 2015 del 2020 que habla de la racionalización de los trámites en el sector salud y hace algo que para nosotros se vuelve supremamente importante en el futuro y es la creación de la historia clínica electrónica única. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, ese es un proyecto que lleva muchísimos años en términos de salud y del sector salud, es cierto, pero debemos entrar a pensar que esto es algo que para el futuro debemos exigir que deben tener nuestros prestadores, tanto médicos individuales como IPS. Y eso es uno de los puntos de maximización y es cómo vamos a hacer para poder mantener esa actualización de la historia clínica, ya no en papel, ya no en formato, ya no en Excel, ya no en Word, sino como un sistema de clínica, de historia clínica electrónica única. Muy bien, pero debo hacer dos aclaraciones aquí, que es la historia clínica ocupacional, que son las evaluaciones médicas ocupacionales, y que es la historia clínica electrónica. Entonces, punto clave, las evaluaciones médicas ocupacionales es la acción puntual que realizamos de manejo de la evaluación de nuestro trabajador. Pero la historia clínica ocupacional es la acumulación de todas estas más otros documentos que vamos a ver más adelante y que hacen parte de la historia clínica, porque la historia clínica no es solamente donde diligenciamos esa parte inicial, también son las recomendaciones, también son la misma historia que él nos puede aportar en un momento dado para que nos hagamos una idea de qué pasa con la salud del paciente. Entonces, ¿cómo está definida la historia clínica ocupacional? Entonces, este documento de tipo privado, obligatorio en el diligenciamiento y sujeto a reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo andar contando lo que está en la historia clínica ocupacional fuera del ámbito que lo requiere. Y ese ámbito que lo requiere es básicamente el médico ocupacional o de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, el paciente o trabajador y adicionalmente a eso las entidades de seguridad social y judiciales que pueden, a las que yo les puedo revelar el contenido de la historia clínica. Bueno, punto también importante es que registra de manera cronológica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo organizarlas desde lo más antiguo a lo más moderno y esto implica que haya una forma de organización. Si es un archivo físico, yo debo organizarlo de esta manera, como les estoy diciendo, dejando siempre adelante la última historia clínica. Y si estamos hablando en magnético, que el sistema de historia clínica electrónica nos permita organizar cronológicamente las historias. ¿Y de qué hablan? De las condiciones de salud de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando hablo del paciente y de su historial y de su evolución, debo tener claro cuáles son esas condiciones de salud, qué es lo que él está aportando al proceso de salud. Cuando hablamos de condición de salud, es qué antecedentes tiene, qué condiciones o qué situaciones de salud ha tenido. Por ejemplo, una mujer, si ha tenido lactancia, si ha tenido embarazo, que no son enfermedades, que son condiciones como tal, que tiene obesidad o que tiene una lesión anterior o una cirugía anterior. Eso me ayuda a mí a entender qué desde el punto de vista físico y médico tiene la persona. Contiene además de eso los actos médicos. Y recuerden que acto médico es, por ejemplo, una curación que se le hace al paciente. ¿Por qué es importante esto? Y lo he visto en algunas de las empresas, y es que no hacen o no consignan, por ejemplo, esas atenciones y después se tienen problemas porque cuando vamos a revisar cómo fue esa atención, no tenemos el registro. Recuerden que uno como médico ve muchos pacientes, uno como personal de salud de las empresas puede ver y hacer muchas atenciones. Yo no puedo tener la memoria tan perfecta para tener claro cuál fue el paciente que vi hace 3 años o 2 años y sobre todo cómo estaba en ese momento cuando lo vi. Luego es importante registrar todos los actos médicos y todos los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de estos pacientes. Obviamente que es o surge como proceso de resultado de la evaluación médico ocupacional o de la historia ocupacional
Y esta hace parte de la historia clínica general. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia clínica ocupacional consigna esas condiciones de salud y esos eventos que suceden en el trabajo, pero que ella hace parte de la historia clínica general. ¿Eso qué condiciones tiene? El hecho de que, que genera dentro del proceso desde el punto de vista del ámbito legal, que cuando yo tengo la historia clínica ocupacional, esta hace parte y cumple todas las normas que atañen a la historia clínica ocupacional general, a la historia clínica general. Por eso el decreto 1995 aquí se vuelve supremamente importante como parte del proceso de manejo de la historia clínica y como parte de cómo debo hacerlo. La historia clínica electrónica, que incluye las definiciones de historia clínica general e historia clínica ocupacional, pero que se consignan o que están contenidas en un medio de tipo magnético. Desde el punto de vista archivístico de la historia clínica, es un expediente. ¿Eso qué quiere decir? Que hace parte de ese proceso y que se debe manejar y acumular cronológicamente y que consigna allí los documentos relativos a la prestación de salud brindada a los usuarios en el ámbito de empresa o en el ámbito de IPS que trabajan para proporcionar a las empresas las evaluaciones médicas ocupacionales. Muy bien. ¿Qué tipos existen? Miren que muchas de las preguntas, el 56% de ustedes dijo que hablábamos de evaluaciones médicas ocupacionales de preempleo o preingreso. Y esto es supremamente importante y lo vamos a ver ahorita. Y es que es antes de tener el ingreso del trabajador. ¿Y el por qué esto es importante? Porque resulta que cuando yo tengo un trabajador que está ingresando a la empresa, yo ya lo tengo adentro. Luego las condiciones de salud no las voy a contemplar como parte de ese proceso de enrole del trabajador. Luego, desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, este proceso debe ser previo al ingreso. ¿Por qué? Porque me proporciona parte de la información. Si yo tengo un trabajador, por ejemplo, que lo voy a poner a lavar vidrios en el edificio más alto de Colombia, que creo que hoy en día sigue siendo el edificio Colpatria, y comience a hacer el lavado de vidrios y el señor tiene una condición de salud que es, por ejemplo, un estatus epiléptico o unas convulsiones o un síndrome epiléptico, esa persona no sería apta para desarrollar ese proceso. No significa por ello que lo estemos discriminando por su condición de salud. Quiere decir que lo hemos seleccionado de manera adecuada para presentarse a ese trabajo específico que es limpia de vidrios. Luego, si él sufre una convulsión, será responsabilidad del médico que lo colocó en esas condiciones a trabajar. Por ende, yo debo tener claros todas las condiciones previas para decir, no es apto para este trabajo. No lo estoy discriminando, estoy revisando sus condiciones de salud. Están las evaluaciones periódicas. ¿Cuáles? Las que realizo cada año, cada 2 años, o dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica, que sería la otra utilidad de las evaluaciones médicas ocupacionales, o la otra clase de evaluaciones médicas ocupacionales. Las ocupacionales o de egreso, que es cuando el trabajador sale del trabajo, o las evaluaciones médicas post-incapacidad. Claro, cuando un trabajador, y esto lo define el médico, 15 o 30 días después de tener una incapacidad de 15 o 30 días o más, yo debo, después de ellas, entrar a valorarlas. ¿Por qué menciono 15 y 30 días? Porque yo puedo definir que con una incapacidad de 30 días inmediatamente ingrese, yo debo evaluarlo para ver cuáles son sus condiciones, o 30 días. ¿Y esto por qué es importante? Por ejemplo, un trabajador que ha sufrido una incapacidad de origen común, y no me interesa que sea de origen común y laboral, o laboral, y ha tenido una fractura de su brazo, se cayó en su casa y se fracturó su brazo. ¿Cómo está ingresando? Está ingresando con un brazo que ya tuvo una situación de salud y por ende puede estar atrofiado. En ese orden de ideas, yo debería tener clarísimo y en cuenta que este trabajador viene con una condición diferente y que yo debo tener en cuenta cómo va a ingresar, si tiene que tener terapia, si tengo que adaptar de ese brazo y si obviamente el trabajo tiene que ver con él. Luego, las posincapacidades son importantes. Las de reintegro después de un proceso donde ha tenido por ejemplo, una pérdida de la capacidad laboral o incapacidades prolongadas y yo lo reintegro al trabajo. Y obviamente también están las evaluaciones médicas que hacen parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica, que se refiere a los énfasis que hacemos. Estamos haciendo un énfasis de tipo osteomúsculo articular porque tenemos exposición a factores de riesgo ocupacional. En ese orden de ideas, por ejemplo, biomecánicos, esos factores de riesgo ocupacional, yo voy a darle un enfoque
de tipo biomecánico, es decir, voy a analizar sus músculos, sus articulaciones, sus tendones frente al factor de riesgo. Luego, el objetivo, que es identificar esas condiciones de salud que se pueden ver agravadas o interferir la labor de esta persona o la labor de terceros. Ese es el objetivo al final de todas estas evaluaciones médicas ocupacionales, y es cómo ese trabajador con esa condición de salud con la que queda de manera periódica o después de una incapacidad o posterior a un reintegro o por un sistema de vigilancia epidemiológica, cómo van a afectar no solamente su salud, sino también la de los terceros que están allí. Muy bien. Importante también que estas evaluaciones médicas preocupacionales, y vamos a hablar de cada una de ellas, para maximizarlas deben utilizarse antes de, y deben tener claro el médico, y por eso requiere los perfiles del cargo. ¿Qué es lo que el trabajador va a hacer? ¿Cuáles son las tareas que va a desarrollar? ¿Cuál es el medio en el que les va a desarrollar? Para yo poder entender si este paciente, por ejemplo, tiene un asma, cómo esa asma yo debo cuidarla o qué condición de esa asma va a interferir en el trabajo. Entonces, lo que pasa es que este señor va a limpiar polvo. Limpiar polvo tiene, además de su asma, pues obviamente ese limpiar el polvo va a exacerbar esa condición de salud por la condición de trabajo a la que se ve expuesta. Luego, el objetivo de la evaluación de aptitud del trabajador es si puede desempeñar en forma eficiente las labores sin que su salud como trabajador o la de terceros se vea afectada. Les doy un ejemplo de terceros. El señor tiene un síndrome de apnea y hipopnea del sueño y se queda dormido en el trabajo cuando va conduciendo, por ejemplo, una tractomula de 40 toneladas y se queda dormido y puede estrellarse y matar a otras personas. Luego, no es solamente su condición de salud, sino cómo esta afecta a las de los terceros. Muy bien, los perfiles del cargo deben ser dados a los médicos ocupacionales y no importa la forma de contrato. ¿Cuál es el perfil del cargo? ¿Cuáles son las tareas y cuáles son los medios? Recuerden que para eso tenemos los profesiogramas. Y el médico debe respetar esa reserva de la historia clínica ocupacional y él remite al empleador solamente el certificado diciéndose que es apto con restricciones y recomendaciones. Y aquí vale la pena entrar a resaltar que es una restricción y que es una recomendación. Una restricción, por ejemplo, es no puede realizar el trabajo donde haga levantamientos de cargas más allá de 10 kilogramos. Esa es una restricción. No puede estar en ambientes que sean agresivos para su situación respiratoria porque tiene un asma, por ejemplo. Y una recomendación es, por ejemplo, ir a sus controles por parte de la EPS. Entonces estoy diciendo, antes de contratar, cuáles son esas condiciones y cuáles son las restricciones con las que va a quedar al ingreso. Muy bien, cuando hablamos de las evaluaciones periódicas o programadas, dependen mucho de los cronogramas que se tengan. Aquí hay una gran importancia y es la cobertura y la frecuencia. En muchas ocasiones, los trabajadores por vacaciones, por incapacidad, no pueden asistir. Y yo no puedo completar el panorama de todas las evaluaciones médicas ocupacionales que debe tener ese trabajador. Y entonces yo debo tener mecanismos para optimizar esa situación y poder entender cuándo el trabajador está asistiendo a todas sus evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Cuál es la importancia de la evaluación médico-periódica o para qué la utilizamos? Es para detectar básicamente si tiene enfermedades de origen común o tiene enfermedades de origen laboral que están comenzando a afectar esa situación de salud. Entonces, le surgió una diabetes. La evaluación periódica me va a permitir detectarlo. Es que estoy buscando de manera precoz síntomas, por ejemplo, de túnel del carpo. En la noche, señor o señora, le hormiguean las manos, ese ya es un síntoma precoz que me está diciendo, de hecho, que hay un daño del nervio mediano. O cuando yo hago el mantenimiento de los sistemas de vigilancia o cuando estoy haciendo un seguimiento, yo tengo que evaluar cuáles son esas condiciones. Y para esto se utiliza tener claros cuáles son los síntomas para poder identificar tempranamente que hay esa exposición del trabajador. Ahora, cuando el trabajador cambia de ocupación, es que yo lo voy a cambiar y lo voy a poner en otra tarea, lo voy a ascender o a hacer un tema horizontal o en fin. El propósito aquí es que el trabajador, cuando yo lo cambie de trabajo, mantenga esas condiciones de salud física. Y obviamente, cómo yo compatibilizo esa condición de salud del trabajador para que esté acorde con ese nuevo trabajo que voy a mirar. Ahora bien, si es un riesgo prioritario al que lo voy a exponer ahora, porque, por ejemplo, es un liniero en una empresa de petróleos
o es el auxiliar de enfermería que terminó enfermería y ahora va a ser enfermero en vez de auxiliar de enfermería. Yo debo ver qué está pasando allí con estas condiciones de salud, con estas nuevas tareas, con este nuevo trabajo y cómo yo voy a enfrentarlo a ellas y cómo voy a tener que tener o no una precaución específica o cómo voy a hacer ese seguimiento o cómo le voy a hacer unas nuevas recomendaciones o restricciones. Cuando hacemos el egreso, y esto es sumamente importante, lo que estamos es determinando cuáles son las condiciones del trabajador al retirarse de este trabajo en el cual ha estado años o meses o días. El punto es clave y aquí es muy importante tener en cuenta que yo debo, como empleador, ofrecer la evaluación médica de egreso. ¿Qué puede pasar? Que el trabajador la tome o no la tome, o no la toma. Si el trabajador la toma, pues obviamente está programado y pueden ser en los 5 días siguientes al egreso. Pero si el trabajador decide no ir, él está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque de hecho tenemos todas las evaluaciones previas, tenemos las atenciones que se hacen en las IPS y esto digamos que va a ser un sucedáneo de esta historia clínica y las vamos a poder tener allí. Pero ¿qué es importante aquí? Que es supremamente clave, que yo debo como empleador ofrecer las evaluaciones. Si él las toma o no, ese es un problema de él. No son obligatorias para el trabajador, son obligatorias para el empleador. Muy bien. Y obviamente, si yo veo, y eso es una condición bien clave, cuando yo veo en el egreso que tiene una condición, o bien que puede ser accidente de trabajo que no reportó, o bien una enfermedad laboral, yo debo remitirlo a su ARL para que la ARL continúe el seguimiento o haga el estudio pertinente. O si tiene patologías de origen común que requieran seguimiento, yo debo decirle, señor, usted continúe con su seguimiento con, por ejemplo, se alteró la hemoglobina glicosilada y aquí me sale de 6, probablemente una prediabetes, pero eso no me corresponde a mí como empresa, le corresponde a la EPS hacer el seguimiento. Y por ende, yo como médico lo que sí tengo de obligación es esa remisión. Muy bien, ahora miremos un tema bien interesante y es cuánto me puedo demorar en una evaluación. Estos tiempos los vamos a mirar con periodicidad, pero no son obligatorios, son unos mínimos. Si el médico se demora más, o uno como médico se demora más, está perfectamente justificado. Yo me tomo mucho más tiempo que eso. ¿Por qué? Porque los examino con tiempo, los examino de manera profunda. Pero en un preempleo estamos hablando por lo menos de una consulta de 20 minutos. Consulta mínimo de 20 minutos y menos de eso no se puede hacer una evaluación por todo lo que hay que escribir, por todo lo que hay que valorar. El momento en que se hace es una única vez y es justo antes de la contratación. Los periódicos, como yo estoy buscando cosas específicas y estoy registrando nueva información, la idea es que sea de por lo menos 25 minutos. Recuerden que el decreto 1072 en su artículo 224621 me dice que, y obviamente también el decreto 1443, que uno de los indicadores que evalúan el proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo son las evaluaciones médicas ocupacionales. Luego, esto hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en términos de todos los criterios de calidad que se tienen en cuenta, oportunidad, integralidad, en fin, todos los criterios de las calidades que tienen que tener cuando hablamos de los atributos de la calidad. Muy bien, en cuanto al egreso, un egreso puede tomar también como mínimo 20 minutos. La idea es hacerlo de manera completa y llenando absolutamente todos los requisitos. Y es, o se da también una única vez cuando termina la relación laboral entre la empresa y el trabajador. Muy bien, tengo una pregunta aquí, voy a parar 2 segunditos para responderla, de Carlos Alberto Pérez. Carlos nos pregunta, ¿qué sucede si el empleador no realiza las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas o de retiros, tanto en el sector privado como público? Carlos, muy importante tu pregunta y tengo que responderte lo siguiente. Eso es un incumplimiento, no solamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que tendría ya una gravedad, sino que adicionalmente a eso está incumpliendo la norma. Y aquí habría sanciones. Recuerden que hay un decreto de sanciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se vería inmerso en la posibilidad de que se le sancionara por parte del ministerio. Entonces se pueden abrir, como esto también es un proceso atencional, entonces se pueden abrir procesos por el lado del Ministerio de Salud, por el lado de la Superintendencia Nacional de Salud y por el lado de riesgos laborales en términos del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque se están incumpliendo las diferentes normas que tienen que ver no solamente con el seguimiento de los trabajadores a nivel de gestión, sino con
las normas de historia clínica ocupacional, que dice que, debe haber que tienen que existir. Esto no es un tema potestativo, es un tema obligatorio. Muy bien. María del Carmen nos pregunta, ¿los jefes de gestión humana pueden requerir la historia clínica o en su defecto se les puede entregar un informe general? Ninguna de las dos. ¿Esto qué quiere decir? Que existe en la 2346 una normatividad, una norma específica que dice que los empleadores, entre ellos aquellos que no son del personal de salud, que no pueden conocer la historia clínica ocupacional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo entregar, por ejemplo, la restricción o la recomendación, pero no debo darle a conocer, es que él tiene una epilepsia o tiene una diabetes o tiene un VIH. Eso no lo puede conocer el jefe de gestión humana. Ahora bien, si el jefe de gestión humana es del sector salud, psicólogo, enfermería, medicina, esto podría de alguna manera, no por su calidad de gestión humana, sino por su calidad de personal en salud, conocer la historia clínica. ¿Qué debo darle a conocer a ellos? Pues básicamente, igual que al empleador, solamente la conclusión de la evaluación médica ocupacional, es decir, si es apto o no, y las restricciones o recomendaciones del tema. En ese orden de ideas, y continuando, y gracias por las preguntas, tengo otra pregunta, ya la voy a responder. En las evaluaciones médicas ocupacionales hay un manejo y custodia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo debo manipular la historia clínica que le da respuesta a lo que me estaba preguntando María del Carmen? Y ¿es el médico o la IPS prestadora que yo he contratado para el manejo de la historia clínica quien debe manipular la historia clínica? ¿Quién diligencia el formato y qué es responsable de la custodia? ¿Qué significa custodia? Que yo soy el garante de que lo que está escrito allí no lo conozca, sino quien tiene que conocerlo. Y ahorita les voy a decir quiénes pueden conocer la historia clínica. El analista de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 24, dice que el médico velará porque sus auxiliares, ¿eso qué quiere decir? Si yo tengo una persona que cita o que me alcanza la historia clínica a la hora que yo le evalúe, pues ellos van a tener a su cargo también guardar el secreto profesional. Ellos nos pueden revelar lo que ven en la historia clínica. Y el auxiliar de archivo, obviamente que también tienen que manipularlo, decreto 3381 de 1981, artículo 23, puede tener conocimiento de la historia clínica. ¿Por qué? Porque él va a extraerla o va a aportarle una historia clínica en un momento determinado al médico. Por ende la conoce, pero está también sujeto a la reserva como tal. Bueno, muy bien, hay muchas preguntas. Voy a mirar aquí otra para irlas adelantando. Karen Tatiana Martín me pregunta, buenas, ¿hay una norma que especifique el examen gestacional? Como tal, no. Recuerdan que yo les mostré cómo la evaluación de las gestantes es más de seguimiento de la evaluación como tal que hace el médico en las IPS, no el médico en la empresa. ¿En la empresa qué corresponde? Pues es el control de una condición de salud. Por ende, es esta norma, la 2346, la que tiene que ver con ese proceso. Igual la dejo en bibliografía para que la tengan clara. Y Lina María Rivera nos pregunta, en el caso de mi empresa hago periódicos cada 18 meses. ¿Está bien? Perfecto, se pueden hacer hasta cada 2 años. ¿Quién determina eso? Nosotros como médicos, dependiendo de los tipos de riesgo. Y recuerda una cosa, Lina María, que me imagino que eres médica, por lo que me estás diciendo, tú lo puedes hacer dependiendo también del factor de riesgo. Por ejemplo, el factor de riesgo ruido, si se presenta por encima del límite permisible, que en este caso nos lo da la Gatizo por los promedios de ACG/IH, me dice que, por ejemplo, si yo tengo exposición de más de 85 decibeles por más de 8 horas, yo debería hacerlo cada 6 meses. O si hay una pérdida, lo haré apenas aparezca la pérdida. Entonces, ¿qué me guía en cuanto a la frecuencia? Está perfecto cada 18 meses, pero depende del factor de riesgo. Entonces, ese trabajador, yo puedo decir, no lo voy a ver cada 18 meses, lo voy a ver cada 6 meses porque está expuesto a ruido por encima de lo permitido. Eso es el criterio. Ahora, ¿cuál es tu guía? Gatizo. Guía de atención integral en salud ocupacional. El médico de seguridad y salud en el trabajo hace el manejo y la custodia como tal en la IPS proveedora o en la empresa. Él es el que debe firmar la carta de custodia. Entonces, ¿qué es importante? Que siempre que me entreguen a mí las historias clínicas, las empresas deben tener un formato que hace parte del sistema de gestión y es la carta de custodia, donde yo digo que voy como parte de mi acto médico a mantener esa confidencialidad y a custodiar la historia clínica, porque como la empresa no lo puede hacer, le dice a la IPS o al médico,
Yo le entrego las historias clínicas, usted las tiene y usted tiene la custodia de ellas. Y esto obviamente es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importante también aquí los documentos que hacen parte de la historia clínica, porque yo puedo decir, bueno, ¿dónde guardo la historia clínica? Lo primero es, nunca la guarden, y esto es maximización del uso, en los documentos de gestión humana. No va con las evaluaciones que le hicieron de aptitud en general, sino que tiene que tener en punto importante un archivo y una carpeta distinta, donde está, por ejemplo, los consentimientos informados cuando les tomamos, por ejemplo, las muestras o cuando vamos a hacerle los exámenes, por ejemplo, de espirometría o de audiometría. Yo debo tener un consentimiento informado que le diga cuáles son los riesgos de la prueba y qué le vamos a hacer, y que él consienta la aplicación de la misma. Los resultados de los paraclínicos, las imágenes diagnósticas, claro, procuren nunca guardar ni resonancias magnéticas ni radiografías, eso es muy grande. Hoy en día tenemos lo magnético, pero también tenemos además el reporte es lo que debemos tener aquí. Sí, recuerden que hemos hablado de los indicadores biológicos o de los biomarcadores. Si le hemos tomado, por ejemplo, una colinesterasa, un plomo en sangre, un mercurio en sangre, también hace parte de la custodia. El concepto médico de aptitud laboral, supremamente importante, claro. Ese es el que le entrega al empleador, pero también hace parte de la historia clínica. Las evaluaciones médicas ocupacionales, todas, por ejemplo, de ingreso periódicas, todas van a estar allí. Las de licencia de maternidad, las de posaborto, en fin, todas van allí. Y los formatos de seguimiento de laboratorio. Claro, también hacen parte todas las evaluaciones ambientales que tengan que ver con la condición del trabajador en un momento determinado. Entre otras cosas, también están las notas de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicología. Recuerden que además de eso hacemos las evaluaciones de la batería. Eso hace parte de la historia clínica ocupacional. Pero además de eso, si por ejemplo yo tengo la oportunidad de prestarle servicios de terapia física o ocupacional al trabajador, hacen parte de la historia clínica y por ende van a tener toda esta custodia de la que estamos hablando. Las evaluaciones de riesgo psicosocial individual, las recomendaciones y restricciones laborales, los resultados de las mediciones ambientales, ojo allí, si yo hice una medición ambiental de ruido, de polvo, de mercurio, todas van allí. Las investigaciones de enfermedad laboral son historia clínica, los antecedentes laborales de exposición, cualquier otro soporte de registro de atención. Ah, es que yo lo vi en urgencias o en mi área donde atiendo primeros auxilios. Yo debo tener historia clínica de esa atención. Mire, tuve un caso de un trabajador que le aplicaron una inyección intramuscular porque tenía dolor, el médico la hizo ahí, no la registró y el paciente quedó con una lesión del ciático. Esas cosas pueden pasar. ¿Cómo me guardo yo? Con historia clínica y además de eso guardarla. Y las incapacidades temporales médicas, claro, como registran diagnósticos, también debo tenerlas en cuenta. ¿Cuánto debo conservar la historia clínica y cuánto la debo retener? Entonces, la conservación debe estar en un área restringida, con acceso limitado a personal de salud autorizado solamente y conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la integridad física y técnica. ¿Eso qué significa? Que haya sistemas de contraincendio, que la humedad sea baja, que esté controlada, que la temperatura no sea alta ni muy baja para garantizar que se mantenga la historia clínica. Eso es conservación. Y retención es cuando debo tenerla. Entonces les hablaba yo que la podemos tener 20 años como mínimo a partir de egreso del trabajador. Esa es una de las condiciones. Pero no solamente eso, sino que también, recuerden que el decreto 839 del 2017 reglamenta con el 1995 el manejo de historia clínica. Entonces, ¿cuánto es? Dice que se debe retener y conservar mínimo 15 años, 5 en el archivo general y 10 en el archivo central, y el otro ya lo puedo mandar a archivo, pero estamos hablando de los mismos 20 años. 30 años cuando veamos involucrados en una violación de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario. Y si hay delitos de lesa humanidad de por medio, hay que retenerlo de manera permanente. Yo debo guardar ese expediente de historia clínica per secula seculorum, como por ejemplo en el caso del magnicidio del doctor Galán. Pues yo debo mantener eso de por vida, permanente. Desde la última atención o desde el último conteo, desde la última vez que yo veo al paciente, por ejemplo, antes del egreso de su muerte, yo debo contar esos 20 o 30 o permanentes ese tiempo. Muy bien. ¿Y quién es el custodio? Recuerden, la custodia es del médico y de la IPS. Muy bien. Y en el de la IPS, obviamente que es el médico. ¿Qué información tiene que tener?
los indicadores epidemiológicos. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a tener un trabajador expuesto a ruido, pues ¿cómo hice las audiometrías? Porque ese es el indicador biológico de exposición. Pero a su vez también, si hice evaluaciones ambientales de ruido, las evaluaciones ambientales de ruido también hacen parte de la historia clínica. Los indicadores biológicos específicos, ya lo habíamos dicho, les recordaba, por ejemplo, una evaluación de la parte osteomúsculo articular hace parte de la historia clínica y yo debo tenerla como parte de ella. O si estamos hablando, por ejemplo, de una medición de plomo o de mercurio, también las voy a tener allí. ¿Qué debe contener en términos de datos? Fecha, departamento, ciudad donde la realizo, persona que la realiza, dato de identificación del trabajador completo. Dónde está la empresa, qué actividad económica tiene, cuál es la dirección, el teléfono tanto de la empresa como de ellos, la actividad económica del trabajador, del empleador, en este caso, el nombre de las empresas, cuáles, fondo de pensiones, ARL, EPS, no se olviden de preguntar, esto es supremamente importante, porque además de eso, al final, sobre todo cuando uno trabaja con ARL y EPS, no sabemos dónde están afiliados nuestros trabajadores. Datos de identificación y sociodemográficos, ¿eso qué quiere decir? Familiograma, si tiene esposa, si tiene hijos, si tiene, qué edad tiene, qué actividades desarrolla. El diligenciamiento de la anamnesis, que es cuando yo le pregunto, óigame, ¿usted qué síntomas ha tenido? Por ejemplo, si ha tenido accidentes de trabajo o enfermedades laborales previas, si ha tenido antecedentes ocupacionales, en qué empresa, en qué actividad económica, qué cargo tenía, describan las tareas y las funciones, no tracen X por todo lado diciendo que están expuestos a todo. Mire, yo he visto médicos envueltos en problemas porque no colocaron los factores de riesgo específicos que tenían. Entonces, trazaron una línea y terminaron marcando factores de riesgo ocupacional que después va uno a utilizarlos, por ejemplo, para decir que sí tuvo una exposición determinada a un factor de riesgo específico y de pronto no lo tiene. ¿Por qué? Porque lo hacemos del diligenciamiento de manera automática. Bueno, tiempo, año y meses de incapacidad de antigüedad en cada cargo. Yo sé que a veces es difícil, los trabajadores no se acuerdan cuántos años estuvieron en cada cargo, pero la idea es tenerlo completito. Por otro lado, tenemos el listado de factores de riesgo. ¿Cuáles se expusieron? ¿En qué tiempo? ¿Qué TLVs? Los datos resultantes del examen físico. No coloquen no aplica o no tiene o no lo examiné, sino efectivamente, pues obviamente si son ginecológicos es probable que yo no los examine. ¿Por qué? Porque no los necesito y porque pues obviamente se podría prestar a malas interpretaciones, pero yo no debo dejar de examinar un hombro, un codo, la muñeca, ver cómo camina, ver cómo está la espalda, eso todo es importante en los datos del examen físico y debo incluir los completos, peso, talla, diámetro de la muñeca, bueno, en fin, movilidades articulares. Debo registrar qué tipo de evaluación médica ocupacional es, preocupacional, periódica, egreso, sistema de vigilancia epidemiológica, control post-embarazo, todas estas que estamos hablando que son muchísimas. Anexar las restricciones. Recuerden que en general yo lo que recomiendo es que uno no coloque tanta restricción como más recomendaciones. ¿Cómo se hace eso? Yo puedo decirle al trabajador lo que no puede hacer o lo que debe hacer. Y eso ya tiene una implicación en el lenguaje hacia el mismo manejo que es el trabajador. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, no puede levantar sino 10 kilos, estoy restringiendo, pero si yo le puedo decir, levante todo lo que pueda entre 0 y 10 kilos, estoy diciéndole más bien es una recomendación y una actividad. Se supone que si yo hice la evaluación de la persona y lo ubico en el cargo adecuado para el tipo de condición de salud que tiene, pues no debería tener restricciones. ¿Por qué? Porque está en el sitio para hacer con su condición de salud lo que debe hacer. Debo restringir, debo colocarle siempre, esto es súper clave, si las recomendaciones son temporales, son permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo he visto recomendaciones por embarazo para 5 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el paciente estuvo 5 años en embarazo? No, eso quiere decir que al médico se le olvidó levantarlas porque no dijo que eran temporales para 9 meses. Bueno, que es lo máximo que puede durar un embarazo. Pues puede durar un poquito más dependiendo del tema, pero en general ese es el promedio. Recuerden que el personal responsable de evaluación, de hacer las evaluaciones médicas ocupacionales es sí y solo sí médico especialista en salud ocupacional, en seguridad y salud en el trabajo o en especialidades relacionadas con ella, porque se pueden llamar un poquito distinto, pero son salud ocupacional, medicina del trabajo y seguridad y salud en el trabajo, con licencia vigente.
Recuerden que la licencia en medicina solamente dura 10 años y yo tengo que renovarla cada 10 años y debe estar vigente al momento en que yo hago la evaluación o si no, no será válida. Obviamente que hay sitios como Amazonas, Arauca, Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés, Putumayo, Baupés, donde no hay suficientes graduados en la especialidad. Entonces allí se puede admitir una persona que tenga una experiencia. Eso al momento en que se emitió este decreto. Pero eso no quiere decir que hoy en día esa siga siendo una condición que exista. El médico evaluador obviamente debe entregarle al trabajador copia de la evaluación. Si bien es cierto, el médico es el autor y el custodio, el dueño de la historia clínica, recuerden muchachos, es siempre el paciente. Luego yo debo darle esa historia. Dejen constancia del recibido por parte del trabajador. Muy bien. Otro punto importante aquí es, si yo le hago valoraciones médicas complementarias, estas hacen parte obviamente de la evaluación médica ocupacional, pero hagan las que son pertinentes al tipo de riesgo. O sea, yo no le puedo pedir a todo el mundo parcial de orina y cuadro hemático porque no necesariamente aplica en todos los riesgos. Debo aplicarlos donde sí son. Ahora, si tengo que pedir, por ejemplo, un mercurio en sangre, un plomo en sangre o una evaluación de monóxido de carbono del trabajador, por una carboxiemoglobina, eso sí es clave y está orientado al tipo de labor que desarrolla el paciente. Muy bien, o el trabajador en este caso. El médico informa, además de eso, el resultado de la prueba. Yo no puedo hacerle la prueba y no informarle al trabajador. Eso es un derecho de él. Y obviamente debo dejar constancia en la historia clínica que lo hice. Y obviamente si necesita algún tipo de valoración, yo debo complementaria, yo debo generar un consentimiento informado. Recuerden que el consentimiento informado no es genérico y tiene unas condiciones que están en las sentencias que hablan de consentimiento informado. Recuerden, tengo que hablar del riesgo, tengo que informar del riesgo y tengo que hacer una ilustración suficiente para el paciente. Muy bien. El costo no puede tener costo para el trabajador. Tiene obviamente que pagársele al médico o a la IPS, pero es el empleador quien asume este valor, no el trabajador o el empleador, sino la empresa. Muy bien. El trámite resultante. Cuando yo hago una evaluación médico-ocupacional, yo puedo generar, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad común o de una enfermedad laboral y más que hacer el diagnóstico porque no nos corresponde, la idea es que yo siente ese diagnóstico. Que presuma la existencia de una enfermedad laboral, claro, yo procedo a hacer el inicio del proceso de reporte. Sí, debe tener, por ejemplo, o yo encontré que tiene una enfermedad laboral que ya está diagnosticada y calificada, pero que requiere por no trámite de alguna autorización o no se le ha hecho el seguimiento o no se le ha hecho la terapia, yo debo mandarlo a la EPS, a la ERL o al Fondo de Pensiones para que no solamente se le determine el origen del evento, sino se le dé la atención. Recuerden que según los factores de riesgo, yo debo consultar o puedo consultar, y esto es para mi doctora que me estaba preguntando y para todos los médicos que estén aquí con nosotros, Doc, uno utiliza, por ejemplo, la CGIH, que recuerden que es nuestra agencia internacional en los Estados Unidos, es la Conferencia Internacional de Higienistas Industriales Gubernamentales, y ellos nos dan los TLBs y los BEIs, por ende nos dicen qué debo evaluar. Está la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, para los casos de cáncer ocupacional. Vamos a hablar en el futuro de cáncer ocupacional. Tengo una charla planeada para el próximo año muy interesante sobre el tema. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, importantísimo también para términos de parámetros, y la Organización Internacional del Trabajo. Todos esos son mis referentes internacionales que tengo que tenerlos en cuenta. Recuerden que además de eso, yo voy a tener un protocolo de evaluación de los factores de riesgo ocupacional. ¿Qué órgano blanco? Eso lo vamos a hablar, lo vamos a extender muy seguramente en una charla posterior. Y es que cuando yo tengo un factor de riesgo ocupacional, yo debo generar cuál es el tipo de factor de riesgo, cuál es el órgano blanco que voy a evaluar. Voy a evaluar el sistema respiratorio, el sistema nervioso central, voy a evaluar qué, hígado, corazón, en fin. ¿Cuáles son los criterios de vigilancia? ¿Cuáles son los signos y síntomas específicos que voy a buscar? Por ejemplo, en una exposición a sílice, yo no tengo sino que preguntarme si tiene disnea, es decir, si tiene ahogo, si tiene sangrado en las expectoraciones y además de eso, si tiene la presencia de agotamiento. Esos son lo mínimo que yo debo tener. Y son 3 cosas, no son muchas más que esas. ¿Qué antecedentes debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las situaciones especiales? Es decir, por ejemplo, el embarazo, la susceptibilidad individual, la inmunosupresión, un paciente con VIH, yo tengo que saber a qué lo expongo o no. Recuerden que el archivo de gestión es donde reposa la historia clínica cuando yo lo estoy utilizando y el archivo central
del cual habla el decreto 1072, y por eso hablamos de retención 5 o 20 años de toda la historia clínica, es ese archivo donde yo lo mando y puede ser que no lo esté utilizando de manera frecuente. ¿Por qué? Porque es un archivo central. Entonces yo ahí ya lo mando después de que ya no he tenido más actividad con él. ¿Cuál es la importancia del seguimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales? Entonces, recuerden que yo debo establecer una frecuencia de los seguimientos, cuáles son los énfasis, cuáles son los sistemas de vigilancia epidemiológica, las fechas de cumplimiento. Y siempre es muy importante tener esto automatizado y no dejar a la memoria del médico ni de las personas de seguridad y salud en el trabajo, porque por eso estas coberturas son muy bajas. Tener alertas automatizadas y tener un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden elementos claves. Entonces, por ejemplo, yo les propongo esto. Esto es un cronograma en Excel que viene con una fecha y yo le digo cada cuánto lo voy a hacer y si ejecuté o no la labor. Entonces, perfectamente yo con un vistazo ya sé que tengo 4 evaluaciones médicas ocupacionales que no he hecho, o tengo una o tengo 2. Y esto me permite hacerlo. El Excel es una herramienta espectacular para poderlo manejar. Debo llevar un registro de consulta donde estoy diciendo el nombre del paciente, la cédula, la hora en que lo atendí, el tipo de evaluación médica, si es de parte de los controles, en fin, cómo voy a hacer esto. Y una firma de que el paciente lo recibió. Finalmente, esta es la bibliografía y voy a resolver 2 preguntitas más, Paola, antes de... No, parece que sí, aquí hay una de María del Carmen que me faltaba. Dice, buenas tardes. En caso de que, en un caso en particular, tengo un trabajador que se incapacitó por evento estresante. El trabajador ya tuvo una cita con el médico general y con psicología. Sin embargo, manifiesta que no ha podido agendar cita de control con psicología y psiquiatría. Se ha solicitado soportes de control y no los ha presentado. ¿Qué podría hacer teniendo en cuenta que su contrato finaliza el 30 de noviembre? Miren, es muy importante esto. Debes dejar en la historia clínica que el trabajador no aportó porque yo no estoy en derecho, como ex estudiante de derecho se los cuento, uno no está obligado a lo imposible, uno está obligado a hacer las actividades que le corresponden como y que están a su alcance. Es decir, que si el paciente no, o sea, el trabajador no me aporta la historia clínica, yo lo dejo aquí por escrito, pero no puedo estar obligado a tenerla si él no me la aporta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo de manera práctica dejo esa historia clínica allí para poder tener acceso y decir, mire, no me la aportó, debe aportármela y es su obligación. Y eso le queda como obligación al trabajador. Eso es supremamente importante. Bueno, entonces la idea es dejar registro en la historia clínica y escríbele en un formato su obligación y que te firme que tú le diste eso. Muy bien. Paulita, evaluémonos de salida. Listo, doctor. Sí, señora, así es. Entonces vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales? A. Preocupacional periódicas egreso. B. POTS incapacidad reintegro. C. Por sistemas de vigilancia epidemiológica. D. Ninguno de los anteriores. E. Todos los anteriores. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Preocupacional periódicas egreso 28%. B. POTS incapacidad reintegro 4%. C. Por sistemas de vigilancia epidemiológica 1%. D. Ninguno de los anteriores 0%. E. Todos los anteriores 67%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, pasamos de tener una positividad en la respuesta, que es todas las anteriores, de un 56% a un 67%, es decir, un 10% adicional. Recuerden que hoy en día tenemos muchas evaluaciones médicas ocupacionales. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Quién tiene a cargo la custodia de la historia clínica ocupacional? A. Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo. B. Médico de SST-SO. C. Ingeniero de higiene industrial. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A.
auxiliar de SST 5%, B, médico de SST-SO 68%, C, ingeniero de higiene industrial 1%, D, todas las anteriores 20%, E, ninguna de las anteriores 6%. Doctor Ramírez, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, recuerden que la custodia de la historia clínica es de la IPS y del médico. Muy bien, pasamos a un 68% de positividad en la respuesta. Muy bien, Paulita. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La retención de la historia clínica es A, en violación de derechos humanos, 30 años. B, 20 años. C, permanente en delitos de lesa humanidad. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. A, en violación de derechos humanos, 30 años, 10%. B, 20 años, 33%. C, permanente en delitos de lesa humanidad, 13%. D, todas las anteriores, 34%. E, ninguna de las anteriores, 10%. Doctor Ramírez, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Recuerden que todas estas respuestas eran correctas. Pasamos en el doble de las respuestas correctas, pasamos del 18 al 34%. Muchas gracias a todos ustedes. Uno, por tomar la evaluación y dos, por estar con nosotros. Paulita, una última pregunta que dejaron de Cartagena la doctora María Eugenia Vargas y me parece importante responderla. Y es, una persona que esté en embarazo debe o que quede en embarazo como trabajadora, ¿tiene el deber de informar al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí, a gestión humana y por ende también a seguridad y salud en el trabajo, porque esa es una condición que es importante tenerla clara al momento de hacer las evaluaciones. Paulita, gracias. Doctor Ramírez, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos. Tranquilo. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo. También queremos invitarlo a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. En esta oportunidad, estamos invitando a toda la población tolimense a participar en nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Tolima Más Positiva 2023. Estaremos este próximo viernes 17 de noviembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la Gobernación del Tolima con diferentes expertos que van a tratar diferentes temas relacionados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el día sábado 18 de noviembre con Familias Seguras, este evento en el cual pueden participar todo el núcleo familiar. Pueden inscribirse a través del código QR que les aparece en pantalla o desde el enlace que acabamos de publicar en el chat. Este lo deben copiar y abrir desde su navegador para que puedan acceder a la inscripción. Les recuerdo que esta invitación es gratuita y válida para afiliados y no afiliados a Positiva Compañía de Seguros, pero los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse ahora mismo. A continuación, les dejaremos un video de lo vivido en nuestro congreso en Tolima 2022. Por último, les agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento. No siendo más, que tengan un muy buen día. Hoy quiero iniciar agradeciéndoles a todos ustedes, señores empresarios, gerentes, que han acudido a este llamado que hemos realizado desde Positiva Compañía de Seguros. Más allá de ser un evento técnico-académico donde definitivamente vamos a compartir experiencias, estamos acá con un firme propósito: salvar vidas. Y esas vidas las salvamos entre todos. Realmente estamos muy comprometidos con el propósito de llegar a cada una de las empresas afiliadas.
definitivamente este congreso ha sido un gran aporte para nuestra empresa y en sí para todas las empresas de la región del Tolima. Yo me desempeño en la parte operativa y comercial, entonces me ha servido muchísimo como para entender el lenguaje técnico con el profesional de seguridad y salud en el trabajo en toda la parte laboral. Hoy también tenemos nuestras actividades de educación inmersiva, donde ustedes también van a poder disfrutar de ellas, porque nosotros desde Positiva permanecemos en permanente innovación. Esa innovación que ustedes están teniendo en cada una de las empresas como los líderes inspiradores que son y que van a llevar a sus trabajadores para lograr la cultura de la seguridad que todos necesitamos. Es una iniciativa relevante para todos los empresarios porque nos dan ese espacio propicio para poder intercambiar experiencias, ampliar nuestros conocimientos con las últimas tendencias acorde pues al marco legal. Yo recomiendo estas actividades que no solamente son enfocadas a nuestro profesional o nuestro tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, sino también a los administradores o directivos de las áreas de recurso humano, de la parte operativa, que están a cargo de personal, porque indiscutiblemente son los responsables del bienestar de los trabajadores y nos sirve como conocer todo este lenguaje y poder entender la normativa colombiana y cumplir con todo en regla. Por supuesto, ha tenido bastante acogida y la idea es de fomentar cada día más este tipo de espacios y escenarios y sobre todo hoy en alianza con la Universidad del Tolima, donde tenemos que estar unidos todos para velar por los trabajadores, sobre todo la academia, el sector estatal, el sector público, hablando de estos temas de interés de todos. Y por supuesto ver muchos trabajadores dependientes, independientes, muy motivados con este tipo de escenarios y este tipo de eventos. Para el Ministerio de Trabajo estos espacios son importantes para establecer un compromiso conjunto entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores de velar por la salud en el trabajo. La sucursal Tolima ha logrado un aumento tanto en número de empresas afiliadas como en número de trabajadores. Y sumado a esto, hemos disminuido los indicadores de accidentalidad significativamente, gracias a todas las acciones educativas que hemos logrado transmitir a nuestras empresas desde Positiva Educa. Seguimos en este evento con el propósito de lograr que todos nuestros profesionales y de que todas las personas que se encuentren acá se inspiren hacia esa cultura de la seguridad que todos necesitamos. ¡Positiva! ¡Positiva!